Bienvenidas y bienvenidos a Duro de Educar, un podcast donde los expertos en educación son los docentes. Porque educar no es para cualquiera, pero alguien tiene que hacerlo. Síganos en Instagram en @durodeeducar_podcast. Glosario docente. Palabritas del mundo educativo. Ha llegado el momento del glosario docente. Hoy nos acompaña Pía Robles. Pía, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Oye, Pía, ¿qué palabra o palabras nos trajiste hoy día para definir, para explicar? ¿Y por qué las quieres explicar? ¿Por qué las encontraría importantes? Yo primero iba a traer vínculo, pero decidí pedagogía del vínculo. ¿Ya? Porque cuando uno define vínculo es, este lazo que uno hace entre dos personas es bidireccional, se establece en base a lazos afectivos, etc. Pero, y eso es como en todas las relaciones afectivas, en todas las relaciones del mundo. Claro, no es exclusivo de la No pedagogía. es exclusivo de la pedagogía, pero en la pedagogía hay una corriente de pensamiento que se llama pedagogía del vínculo, que enfatiza la importancia de la conexión emocional y afectiva entre el docente y el estudiante para que se produzca un aprendizaje significativo y duradero. Y se basa en la premisa de que un vínculo seguro y de confianza es el cimiento sobre el cual se construye el proceso de enseñanza y aprendizaje. Perfecto. ¿Y podrías profundizar un poquito más en cómo ocurre eso? O sea, ¿por qué? Porque lo escuchamos harto, ¿cierto? Que el vínculo es importante para que se genere aprendizaje, que la conexión emocional es importante, Uh-huh. los afectos son importantes dentro del aula, pero ¿qué es aquello que lo hace efectivo? Yo considero que hacerlo, efectivamente. Porque cuando se habla de vínculo y de afecto en la pedagogía, sobre todo en la pedagogía de nuestras edades, por así decirlo, en educación media, es como un consejo. Como, hoy si los niños les caes bien, van a aprender mejor. Así se dice. No es el cimiento del aprendizaje, hay que crear un vínculo entre el estudiante y el profesor, hay que crear un vínculo entre el estudiante y el conocimiento, entre el estudiante y las demás estudiantes, entre el estudiante y el espacio. No se habla de la importancia del cimiento que es para el aprendizaje. Se habla como un consejo. Y históricamente considero que es un consejo que no se toma, Pero sino que es algo colateral. aquí entra mi duda, ¿Mm? porque yo puedo tomar el consejo, Uh-huh. pero no por eso le voy a caer bien a mi estudiante. Es que por eso digo, el consejo es caerle bien a tus estudiantes, pero caerle bien a un estudiante no es hacer un vínculo necesariamente. Ah, ya, ¿Se entiendo. entiende? Entonces, me gusta la pedagogía del vínculo porque lo formaliza, le da la seriedad que merece el vínculo dentro de la sala de clases. Porque cuando uno da el consejo que es un consejo típico, si tú le caes bien a tu estudiante va a querer aprender. Caerle bien al estudiante, uno cae en entrar a cahuinear con el estudiante sobre los otros profes, que los niños te cuenten cosas que no corresponde que tú sepas, cosas que no tienen que ver con el aprendizaje. Y empiezas a dibujar también un poco el rol, sobre todo en educación media, de soy tu profesor o soy tu amigo. Y dijiste, esto es lo primero que quiero definir. Uh-huh. Yo ya sé lo segundo que quieres definir. Y que tiene que ver con esto mismo, que son los límites, ¿Qué ¿verdad? son los límites? Entonces, con la palabra límite, Uh-huh. ¿cuál es el límite del vínculo? ¿O cuál es el límite de esa conexión emocional que uno debería establecer para hacer un aprendizaje más efectivo? Bueno, el límite se define como la frontera personal que una persona establece para definir el comportamiento, pensamiento y emociones aceptables en relación a mí. Entonces, considero yo que para establecer un vínculo real entre el estudiante y el profesor, que sea un vínculo correspondiente al contexto del aula de clases, hay que tener muy claro el límite de mi identidad dentro de esa sala de clases. Porque
Cuando uno construye la identidad, y esto lo hablamos mucho también en el lenguaje, la identidad se construye en oposición a otro, se va construyendo en relación a ciertos valores, ciertos marcos simbólicos de las naciones, las culturas, ya. Entonces, así como bien teórico de la identidad, uno lo va construyendo en relación a la oposición. Entonces, cuando yo entro a una sala de clases, yo me voy a oponer a otra persona. No necesariamente de manera negativa. No, claro. Pero yo me pongo frente a otra persona. Y ahí yo tengo que poner una frontera. Y ese es mi límite. Pero frente a ese niño, ¿yo qué voy a hacer? Primero tengo que definir cuál es mi límite, cuál es mi frontera con ese niño. Mi frontera personal, mi frontera emocional, mi frontera conductual. Por ejemplo, siento, y este es un pensamiento totalmente mío, personal, y me hago cargo de lo que voy a decir, que es muy típico de los profesores hombres con los alumnos hombres establecer un vínculo a través del lenguaje soez. Totalmente. O sea, no lo generalizaría, pero lo he visto. Uh-huh. Tiene que ver mucho también con una educación más machista, como, nosotros somos machitos, yo te puedo decir guancito, disculpen los oyentes, y tú vas a entenderme. Eso es un límite que uno no debería cruzar. Ahí hay una frontera que yo desdibujé para establecer un vínculo. Y ese vínculo, o sea, y el lenguaje soez dentro de una sala de clases no debería existir porque es un lenguaje que interrumpe el respeto frente al otro, se interpone en el contexto en el que uno está, hace que el estudiante no entienda cómo pararse frente a un contexto. Porque en la sala de clases no debería haber lenguaje soez. Pero si la persona con la que yo me estoy poniendo al frente en la sala me trata de esa manera, cruzo un límite. Y nuestro vínculo ya no es un vínculo, es una confianza personal. Ya no es un vínculo pedagógico. No es un vínculo pedagógico, es un vínculo personal. Y me imagino que el límite es como... Pasa por eso, ¿no? Como... Tal vez no hay un estándar de dicho límite, pero el deseable es que, me imagino, esto me corrige si me equivoco, es que ese límite sea como la delimitación del espacio educativo. Uh-huh. Cruzando esta línea, ya no estamos educando o ya rompimos como un tipo de relación que es educativa. Cambiamos los roles. Ya. Porque, bueno, uno se tiene que adecuar a la situación comunicativa. Y si yo soy el docente de una sala, yo tengo ciertas actitudes, ciertos comportamientos asociados a mi rol dentro de esa sala. Y eso tiene que ver con qué es educar, qué es enseñar, qué es sostener, qué es guiar, qué es compartir, pero compartir no como un igual, claro. No porque yo sea superior, sino porque no somos iguales. Y sobre todo porque cuando uno establece ciertos límites con los niños, que no son personales, independiente de que cariño, confianza, el vínculo es bidireccional, entonces claramente yo tengo que sentir también algo. No es que yo invento que yo quiero a los niños, sino que hay un cariño real, pero ese cariño tiene una frontera que no traspasa lo personal. También es algo que yo he hablado mucho con mis alumnos, y mis alumnas históricamente en media, que se da mucho, que es, profesora, cuando salgamos de cuarto, nos vamos a ir a tomar a un bar, vamos a ir a carretear. No, cuando ustedes salgan de cuarto medio, yo terminé mi relación con ustedes. Podemos seguir viéndonos, sí, podemos seguir escribiéndonos, qué rico saber de ustedes después, pero mi rol de docente termina en cuarto medio. Ustedes no son mis amigos, ustedes no son mi familia. No hay necesidad real de verlos después. Excepto en algunos casos que yo creo que todos los profesores de media hemos caído, y sí, todos. Yo creo que todos tenemos al menos a una personita que uno le sigue la pista, le sigue conversando, y ahí yo creo que uno ya traspasó ese límite profesional, no necesariamente negativamente. Saludos a nuestros límites traspasados. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben quiénes son. Gracias, Pía. ¿Algo más que agregar? No, yo creo que con eso está cubierto. No hay que decir garabatos en la sala. Muchas gracias, Pía. Consejo de profesores.
Hola a todas y todos, bienvenidos nuevamente a nuestro Consejo de Profesores. Hoy tengo el gusto de conversar con una colega muy especial, Carolina Santibáñez. Estoy solita yo hoy día, no tengo panelista, pero eso no nos hará menos. Así que les cuento yo misma que Carolina es profesora de ciencias, o sea, eres profesora de educación básica Sí, soy en de primera educación instancia. básica y la vida me llevó a la ciencia en realidad. Ya, pero ¿tienes mención o Yo cuando solo solo generalista? saqué mención en ciencias sociales, así que somos real colegas. No te puedo creer. Sí, pero, o sea, de básica o con mención sociales, pero después siempre trabajé en el área de ciencias naturales y es como que me hubiese especializado, pero no. Ah, mira, porque eres muy conocedora. Yo pensaba que lo habías estudiado como primera instancia. Bueno, así que ya saben, la Caro es seca en ciencia. Em, Trabajamos juntas en una casa de estudio, ahí formando profesores. Y la trajimos porque es directora y cofundadora de la Fundación GLIA, que es una organización dedicada a fortalecer los aprendizajes en diálogo con las familias. No sé si lo podríamos definir así, pero antes de hablar de eso y de hablar específicamente de todas las cosas en las que Caro es experta, digamos, neurociencia, vínculo con familia, vamos a partir con la pregunta que yo le hago a todos los entrevistados al principio y que es, ¿por qué quisiste ser profesora? ¿Cómo llegaste acá? Bueno, la verdad es que fue algo que no tenía preparado de antes. O sea, cuando en mi formación en el colegio, qué sé yo, nunca pensé en ser profesora. Siempre pensé estudiar teatro. De hecho, en mi anuario de cuarto medio, mis compañeras me desean lo mejor en teatro, que me vaya muy bien verme en la tele poco menos, pero último año de colegio como que las cosas se empiezan a confundir, estaba estas recomendaciones de que teatro a veces era inestable o qué sé yo, y empecé a barajar diferentes opciones. Me encantaba historia y ciencias sociales. Dije, ya bueno, si no es teatro, estudio algo por ahí. Y bueno, por distintos motivos, la prueba, las opciones, etcétera, prueba de aptitud académica en esa época. Finalmente entré a estudiar pedagogía básica y a sacar la mención de ciencias sociales. Carrera que cuando entré no me gustó. Los 2 o 3 primeros años, de hecho, si alguna compañera o compañero me recuerda de la época de universidad, no era la alumna más entusiasta, hasta que llegué a todos los ramos que tenían que ver con aprendizaje y desarrollo, y por ahí empezó mi interés y motivación y finalmente me quedé. De hecho, quise hacer carreras paralelas, pregunté si se podía hacer con teatro al segundo año y me dijeron que no había ninguna posibilidad. Así que me quedé y después encontré mi lugar, me encantó. Fui adquiriendo el gusto por la pedagogía a medida que iban pasando las prácticas, en mi misma ya formación profesional, digamos, trabajando. Y después ya cuando entré al área de neurociencias más todavía. Yo sé que esto no le interesa a nadie, ¿eh? Pero yo también quería estudiar teatro. Di las pruebas, no quedé ni en la Chile ni en la Católica, quedé en la ARSI. Mira. Pero me dio miedo entrar a la ARSI, me fui a estudiar historia y bueno, yo llegué a la pedagogía después, pero qué loco, porque además que yo también soy profe de historia y ahora estoy muy metida en ciencias, así vuelta loca, pero no, jamás me atrevería a hacer clase de ciencia, pero también, pues también derivé para allá. Así que qué interesante trayectoria. Mira, mi directo, porque después hice teatro como, a ver, estudiando el pregrado, había una compañía de teatro de la universidad para quienes no estudiaban teatro. Ya. Entonces todos los otros podíamos audicionar y pertenecer a esta compañía. Y estuve en la compañía de teatro todos los años de la universidad igual, y mi director, digamos, era de la ARSI, así que... Ah, buena, sí. que muy buena la ARSI era. Que en paz descanse. Muy Sí. buena la ARSI en teatro. Yo veía los egresos, todo. Y también podía, o sea, también imposible cambiarse por dentro o hacer carreras paralelas. Sí, Terrible. bueno, me quise cambiar por dentro, postulé, hice la prueba y no quedé, eran poquitos cupos. Sí, pues un poquito. Sí. ¿Será el gusto por pintar el mono que uno termina siendo profe y le gusta igual? Como por estar adelante de gente parada, no sé. Pues es igual,
pedagogía tiene algo de teatralidad. Tú te tienes que presentar frente a los niños o frente a las familias con cierta, no sé, creo yo, postura, manifestar interés, caras, etcétera. Algo Sí. tiene que haber. Sí, algo hay. Deberíamos, de hecho, manejar más herramientas de teatro, encuentro yo. De sí. expresión corporal, de cuidado de la voz, también de proyección de la voz, como que sería muy, muy bueno que los profes aprendiéramos más de técnicas de teatro y de canto y todas esas cosas. Sí, a mí mis años en la compañía me ayudaron mucho en eso, como técnicas de voz y la seguridad también de plantarte frente a un Sí. curso, sobre todo frente a las familias, que a veces es lo que más complica. Sí, heavy. Bueno, ya que mencionaste a la familia, vamos para allá, po. Ya. Vamos a contarle a nuestra audiencia qué es la Fundación GLIA, porque es algo que está recién naciendo. Tú eres cofundadora y hoy directora, ¿verdad? Sí. De la fundación. Entonces, ¿podrías contarnos cómo nació este proyecto? ¿Cuál es su propósito central? ¿Puedo darme la vuelta larga? Por favor, date la vuelta larga. Nació hace mucho tiempo. A ver, estudié un magíster en neurociencia de la educación, neurociencias cognitivas, y de ahí el interés de decir, no puede ser que hayan tantos temas. Sobre todo, yo me fui por el área de funciones ejecutivas, hice mi tesis en ese tema. Cómo habían tantas cosas relevantes en educación, no solamente para los docentes, sino que para las familias, que en ese entonces, cuando yo lo estudié, sentía que había muy poca divulgación, muy poco manejo. Entonces, primero partí con una motivación por trabajar en divulgación. Y ahí es como comencé a hacer algunas, lo que le llamaban escuelas para padres en algunos colegios, pero finalmente son charlas y talleres para familias. Y también capacitaciones o cursos para docentes. Entonces, me empecé a ir por esa rama cuando estudié el magíster y tuve otro proyecto antes que la fundación, que era hacer un jardín infantil. Me metí en algo que no era mi tema, pero tenía muchas ganas de buscar un espacio para acompañar a las familias, como quiero que sea un espacio espectacular para niños y niñas, pensando en que además con todo lo que pedí en el magíster, sabía que era una etapa de desarrollo demasiado relevante, donde era propicio de justamente meter las manos, como educar y acompañar a la familia. Entonces era como un jardín donde ojalá hayan espacios de divulgación y talleres para familia. Pero ese jardín lo quise instalar el 2019. Arrendé una casa, partí con los proyectos, los planos y vino el estallido social. Dios. Sí. Pandemia después, bueno, fue un desastre. Finalmente ahí quedó el proyecto. Pero me quedé con estas ganas de decir, bueno, sigo con esta intención de hacer algo. Y finalmente, divulgando y haciendo talleres, me tocó ir al norte varias veces. Y en Tocopilla, una directora se acercó después y al final me dijo como, ¿sabes qué? Esto lo necesitamos urgentemente. Las familias necesitan comprender ciertos procesos de neurodesarrollo, tomar decisiones más informadas para acompañar a sus hijos e hijas. Y bueno, y me hablaba de que no había ni manos, ni tiempo, ni nada para poder meterse en ese tema desde las escuelas. Entonces pensé, aquí hay una necesidad que atender. Y nace entonces la idea de una fundación que pudiese trabajar en esa línea. Y nace Fundación Educacional GLIA, que hoy en día somos 4 directoras, todas con distintas trayectorias en educación, que estamos metidas en este proyecto para ayudar a las familias, pero ¿por dónde llegamos a la familia? Por las escuelas. Entonces, finalmente, ampliamos un poquito la visión y es una fundación que está enfocada en vincular mejor a las instituciones educativas con sus familias, y dentro de esa vinculación está el acompañamiento a las familias con charlas, con talleres, armar comunidades, etc. Súper. Aprovechamos de mandar un saludo a nuestra querida colega Andrea Alfaro, que está también involucrada en la fundación. Oye, Caro, ¿por qué se llama GLIA? Las glías son un tipo de célula que también son muy numerosas en el sistema nervioso. La verdad es que neuroalgo era mucho, y aparte que no queríamos que la parte de neurociencias, entre comillas, como que tomara la relevancia del nombre, porque finalmente el centro estaba en la familia. Como que un nombre neuro algo te lleva a pensar que es como un centro de terapia ocupacional, no sé, hace algo así me imagino, como... Sí, o muy centrado, claro, en neurociencia, y decíamos esto es mucho más amplio. Claro. Entonces finalmente era como queríamos hacer un guiño a neurociencias cognitivas sin que fuera tan relevante. Entonces decidimos GLIA, que como decía es otro tipo de células del sistema nervioso central,
muy numerosa y que justamente contribuye a las redes y a las conexiones neuronales. Entonces, reparan, facilitan las conexiones y trabajan en red, trabajan alineadas, y también entonces eso hacía una analogía a lo que queremos conseguir en las instituciones educativas. Trabajar en red, que las familias se conozcan, que sean comunidades, y ayudar y mediar esas conexiones. Qué bonito. Oye, quiero aprovechar para aprender. Me voy a desviar un poquito un rato, pero porque tú hablaste de función ejecutiva en un principio como tu tesis. Me interesa saber un poquito más de eso porque no hemos hablado de mucho de neurociencia en general. Los profes no sabemos mucho de neurociencia más allá del ramo de aprendizaje y desarrollo que uno tiene en la carrera que sea, excepto educación de párvulo, que ahí sí que se estudia mucho más, pero me interesa saber un poquito más de eso antes de meternos a hablar del vínculo con la familia, porque yo sé que tu motivación inicial Sí. es esa, y después, claro, tienes que meterle un poquito más a la fundación cosas más prácticas, más concretas para que se abra y para que sea accesible a la gente, para que sea un producto que quieran buscar, un servicio más bien que quieran Sí. buscar. Pero ¿nos podéis contar un poco de aquello que sabes, como qué es la función ejecutiva, qué tiene que ver con el aprendizaje, con la educación, con todas esas cosas? Sí, nace justamente de ahí la motivación de la fundación de divulgar, porque, bueno, y de hecho, la primera vez que escuché sobre funciones ejecutivas, que fue en un seminario con la Amanda Céspedes, de ahí nacen mis ganas de estudiar el magíster y después todo lo demás. Pero finalmente tenemos distintos tipos de habilidades cognitivas. Todas las que tienen que ver con dirigir la conducta, es decir, lo que nos hace un poquito menos, no sé si menos, pero o diferenciarnos de varios tipos de animales, son justamente la capacidad de, no sé, inhibir nuestras respuestas impulsivas, poder trazarnos planes a largo plazo, metas, la planificación. Todo eso eh, entra dentro del área de funciones ejecutivas. Lo que tiene la capacidad de justamente de controlar el director ejecutivo de una empresa, por ejemplo, ¿no es cierto?, que es el que tiene que ir tomando las decisiones, cuando sí, cuando no, que el presupuesto ya. Esas son las que hacen en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro, que va tomando la decisión. ¿Cuándo vamos a reaccionar de forma impulsiva? ¿Cuándo es mejor parar, pensar? ¿Cuándo lo voy a analizar? ¿Cuándo voy a agarrar el teléfono? Y cuándo, en cambio, voy a seguir trabajando porque tengo que entregar algo a cierta hora. Todas esas son las funciones ejecutivas. Dependiendo del autor que tú busques, te pueden hablar, las pueden separar en 12, en 8, en diferentes números de habilidades cognitivas, pero básicamente hay 3 como troncos centrales que luego se van complejizando. Uno es la capacidad de la memoria de trabajo, que es esta capacidad que nosotros tenemos de tener información como en línea, que antes se hablaba de la memoria a corto plazo, Ya. pero en realidad es cómo trabajamos con esa información que está en este momento disponible. Entonces, tenemos un montón de información guardada en nuestra memoria a largo plazo, pero la memoria de trabajo es lo que estamos usando ahora. Como lo que yo traigo para el momento de estar haciendo un trabajo. Exacto. Y esa memoria de trabajo nos permite manipular la información, procesarla, etcétera, etcétera. Y si bien hay una especie de número promedio de datos que uno puede estar procesando en línea, las capacidades varían dependiendo de las personas, de la edad, etcétera. Esa es una de las troncales. La otra es la capacidad de control inhibitorio, es decir, controlar justamente esta respuesta impulsiva, que tiene tanto que ver con cómo yo reacciono, pero también, por ejemplo, la capacidad de atención. ¿Qué tanto me va a desviar la atención algo que pasa por ahí? ¿Cómo puedo focalizar? Etcétera. Y la tercera es flexibilidad, que es como tengo trazado un plan y no salió. Lo quería hacer de una manera y no fue. ¿Cuál es mi capacidad de buscar una ruta alternativa y no quedarme pegado en ese plan? Esas son como 3 troncales. El asunto es que función ejecutiva es muy relevante porque varios estudios dicen que es mucho más predictora del éxito, no solo escolar, como escolar, profesional, relacional, de vida, que cualquier otro tipo de habilidad que podamos desarrollar en nuestros estudiantes. Y de hecho son predictoras también del éxito escolar y están muy vinculadas a cómo mis alumnos y alumnas van a desempeñarse,
solamente en notas, es como cómo se van a relacionar con sus compañeros, cómo van a poder, no sé, justamente tomar un plan B cuando un trabajo no les salga, priorizar, etcétera. Son las que nos hace, con el mundo que hemos creado, porque eso también depende, con la sociedad y el entorno sociocultural que tenemos, las funciones ejecutivas son muy importantes para desenvolvernos bien. Entonces, es donde deberíamos, entre comillas, invertir. Es lo que deberíamos desarrollar e intencionar. Y son justamente habilidades cognitivas que se van desarrollando dependiendo de la estimulación. Si a ti te dejan en un lugar con luz, tu capacidad de visión se va a desarrollar porque está tu cerebro programado para eso. Pero las funciones ejecutivas, claro, tienen un componente genético, pero finalmente van a desarrollarse más o menos dependiendo de cómo te exija el entorno Claro. Esa estimulación. Totalmente. Me parece muy importante porque siento que hoy en día, no sé si estoy generalizando demasiado, pero los niños como que están cada vez más inflexibles, pensando en una de esas troncales de la función ejecutiva en términos de su tolerancia a la frustración, como que, o en su capacidad de eso, de buscar alternativas, de salir del enredo y eso supongo que al menos en la escuela se construye generando espacios seguros donde se permita el error, fomentando la retroalimentación, la evaluación formativa, como apoyando la idea de que uno puede intentar las cosas varias veces, de que hay varios caminos para llegar a un punto, y eso va más allá de la asignatura, más allá de lo que uno esté enseñando como contenido, va por ahí la cosa, ¿no? Sí, o sea, flexibilidad cognitiva tiene mucho que ver con creatividad, tiene mucho que ver con pensamiento divergente, que hoy en día para los tipos de problemas que tenemos en el mundo es muy necesario, sobre todo con lo cambiante que está todo nuestro entorno. O sea, yo hace 4 o 5 años decía hoy, como que no me quiero meter en otro tema nuevo, no sé si quiero aprender de inteligencia artificial, como que ya fue. Y hoy en día digo, como no fue, o sea, tengo que saber porque avanzó demasiado rápido y hoy en día se usa para todo. Entonces, con lo cambiante que está todo nuestro entorno, la flexibilidad es fundamental. Por lo tanto, si nos vamos a la sala de clases, tenemos que estimular el pensamiento divergente, tenemos que ir a ver rutas alternativas y como tú dices, eso se hace en un entorno con cultura del error, Sí. donde aprendemos a través de las diferentes maneras en que mis niños y niñas han llegado a una solución o no, y quizás analizar ahí cuál es la más eficiente, pero no es no verlo. Justamente visibilizar el pensamiento, cómo están llegando a resolver ciertas situaciones, pero también en la casa. Muchas veces en la casa, no sé, ¿qué hacen la mayoría de las familias cuando el niño o niña se sirve un vaso de jugo y se le da vuelta? Lo retan. Lo retan. Te dije que no sé qué, ya, yo lo sirvo, sale. Tú no dices como ya seca y trata de nuevo o yo te ayudo un poco. Entonces, le estamos diciendo finalmente a nuestros niños y niñas que el equivocarse como es malo y tienen poca posibilidad de ver cómo hacerlo distinto en otro momento. Y ahí está la flexibilidad. Qué importante, me encanta. Y muy interesante también. Solo todo esto que hablaste me hizo pensar en una cosa muy personal, que yo sé que también a nadie le importa, pero lo voy a decir igual. Porque yo tengo un diagnóstico de déficit atencional muy reciente, muy de adulta, que jamás la gente que me conoció estudiando se podría haber imaginado. En el colegio y en la universidad, en el pregrado, yo era la más concentrada. Me contaron por ahí la neuropsicóloga que me diagnosticó que em, muchas veces cuando uno ya no tiene que hacer una sola tarea, que es estudiar, y tiene que hacer varias en la vida adulta, se manifiesta esto ya no como un déficit de atención, sino como una función disejecutiva, po. Y eso es lo que a mí me cuesta. Las otras dos que mencionaste, porque, claro, yo siento que mi flexibilidad es una de mis mayores cualidades, pero tengo muchas dificultades para ejecutar, para proceder con una tarea, para terminarla, bueno, para empezarla también. Y, y no sé, bueno, no sé cómo se soluciona eso, pero me llama mucho la atención que, claro, que exista esa idea de que en la adultez es más disejecutivo que atencional. Y tal vez hay que mirarlo también así en la infancia, po.
o sea, el déficit de atención es déficit de atención sostenida, digamos. Es la dificultad de sostener la atención frente a un estímulo. Y efectivamente, lo que va pasando es que tiene que ver con la función ejecutiva. Es justamente un tema de cómo yo gestiono finalmente mi control inhibitorio para tratar de que las interrupciones del entorno no me interfieran con la atención y no me saquen el foco. Pero si tú me preguntas, Amanda, yo creo que con el mundo que tenemos hoy va a haber cada vez más déficit atencional. Yo no sé si en algún punto va a tener sentido hablar de déficit atencional. Como a mí me da la impresión de que todos vamos a tener un poco. Es muy complejo porque finalmente hubo una generación que tenía que jugar, no sé, pues de manera análoga, ¿verdad? Como el juego cobra vida si yo le doy vida. La muñeca o el autito o el disfraz o los cubos cobran vida en la medida que yo los manipulo. Pero hoy en día los juguetes cobran vida solos. Tú aprietas algo y el juguete se mueve, se ilumina, se no sé qué. Las mismas pantallas, que yo sé que está como demasiado ya dicho, pero que los niños estén o las niñas en coche con un tablet viendo algún video. Entonces finalmente estamos acostumbrados a estar todo el tiempo mirando algo que es cambiante, es un estímulo que no se mantiene mucho tiempo. Las redes sociales, cuando uno ve Reels, Short, etcétera, son videos breves. Por lo tanto, es muy complejo desarrollar atención sostenida si estamos en un entorno donde permanentemente los estímulos son breves, son cortitos. Por lo tanto, a mí me da la impresión de que en algún minuto ya va a ser como absurdo hablar de déficit atencional, porque todas las personas van a funcionar con una atención sostenida de menor tiempo. Claro. Lo importante en el fondo es justamente poder, no sé, discriminar aquellos momentos en los que yo necesito estar atento, concentrado, versus tratar de, supongo que de tener una atención más prolongada en general, ¿no? Sí. Sí. Claro, tiene que ver con una cosa como de hay que gestionar, porque trabajamos en un computador donde hay muchas ventanas abiertas, te llegan los mensajes de texto, etcétera. Entonces, finalmente tiene que ver con cómo gestiono yo para tratar de que los estímulos que son muy llamativos y que van a estar compitiendo con mi atención, disminuirlos. Cerrar las ventanas que no voy a usar, guardar el teléfono en otro lado, cerrar el chat del computador, etcétera, para que haya menos posibilidades de que mi atención esté todo el tiempo siendo boicoteada. Me parece muy interesante porque en el fondo son estrategias para vivir el mundo actual, más que un problema de la persona, de su cerebro, ¿cachai? Como pueden haber estrategias para vivir el mundo actual, para poder desenvolverse en un mundo lleno de estímulos e información que tienen que ver con el exterior, no con la persona y con su cerebro, que no funciona bien o que es neurodivergente o que, claro, que no tiene la capacidad de concentrarse, como se suele decir, sino que tiene que ver directamente con la función ejecutiva. Podemos buscar estrategias para hacerlo mejor, que no es lo mismo que meter una droga para que tú funciones mejor, sino que simplemente decir, ok, el exterior me está causando estas dificultades, hay formas de aminorarlo. Ojo, que yo tomo remedio y todo, así que no es que te encuentre las drogas. Gracias, drogas, por ayudarme a trabajar, pero... Sí, pero ahí dijiste algo importante, porque, a ver, a mí me pasa un poco que no es un problema de la persona, es una situación, es una manera de funcionar que para el mundo que hemos creado, baja la productividad, no te permite estar, qué sé yo, en el caso de los estudiantes, en una sala con 30 compañeros más donde tengo que atender 90 minutos de una clase. Si nosotros fuéramos una tribu del Amazonas, no habría déficit atencional, ¿no? A lo que voy es que quizá el problema sería, imagínate, un niño o niña que esté sentado y que pueda estar 90 minutos sin actividad física, viendo un mismo estímulo quieto, quizás sería el problema si nosotros tuviésemos otro tipo de entorno sociocultural.
Obvio, porque viene, no sé, po, una tribu del Paleolítico, viene un animal salvaje y ese niño murió. Claro, totalmente. Claro, en un entorno natural, por ejemplo, libre, qué sé yo, ahí no tienes el problema de déficit atencional, no se manifiesta. Entonces, tenemos que entender que más que un problema de la persona, es un funcionamiento distinto que para el mundo que hemos creado le puede dificultar la vida, porque el tipo de clases que tenemos, el tipo de trabajos, etcétera, te piden cierto tipo de atención, de productividad, de tiempos, bla, bla. Entonces, cuando hablamos de medicar o no medicar, claro, es medicar, pero ¿para qué? Para que pueda funcionar en el mundo como lo hemos creado. Entonces, ahí yo siempre digo, la decisión, igual que tú, no es en contra de medicar, eh, hacerlo cuando creamos que realmente es necesario. ¿Le está pasando la cuenta? ¿Lo está pasando mal? Su autopercepción, su autoestima académica, etcétera, se está viendo mermado por tener problemas de atención, bueno, entonces quizás sí es conveniente ayudarlo con algún fármaco. Si no, habría que evaluar si es necesario o no, si finalmente es otra manera de funcionar. Y si tú me preguntas, yo creo que fuera de la sala de clases, cada vez necesitamos más déficit atencional, porque estamos todo el tiempo cambiando foco de atención de una tarea a otra, permanentemente. Entonces, es paradójico que tenemos una vida adulta donde requiere además de un cambio de foco de atención permanente. Sí, totalmente. Mira, qué interesante, porque siento que la forma en que está configurada la educación en todos sus niveles hace que tengas que, o sea, que los niños que no pueden mantener la atención, no se adapten. Y por otro lado, claro, después en la vida adulta es cuando se complica la vida porque no se parece al, a los, no sé, 20 años que ya vivieron los niños sentados en una sala de clase, los niños y los jóvenes. Eh, Oye, y una, un comentario como para vincularlo ya a GLIA y al trabajo que hacen desde la fundación. Pasa también que son cosas tan difíciles de entender y todas estas cosas que estamos hablando, los diagnósticos y las dificultades que tienen los niños en la escuela, que obviamente son culpas de la escuela y no de los niños en sí, muchas veces son muy difíciles de comprender por la familia, los ponen a la defensiva cuando uno va y les dice como, les recomiendo que que lo lleve al neurólogo, que lo lleve al psiquiatra, no sé. Entonces, podríamos ya entrar a hablar de qué significa en la práctica este acompañamiento, el aprendizaje en diálogo con la familia, compartirnos tal vez ejemplos concretos de lo que hacen en la fundación y que tienen que ver con, bueno, con todo esto, con este acompañamiento a las familias y el vínculo con el aprendizaje y la educación en general de los niños. Sí, o sea, bueno, como decía al principio, la motivación nace de cómo acompañar mejor a la familia, cómo ayudar a divulgar ciertas cosas de neurodesarrollo, de crianza, etcétera, porque también hay modelos de crianza o estilos de crianza más bien, que tienden a desarrollar mejor ciertas habilidades, función ejecutiva, que otros. Entonces, también acompañar en eso. Y desde esa motivación era cómo llegamos a las familias, cómo trabajamos con las familias. Bueno, la manera de trabajar con la familia es a través de la escuela, es el lugar donde justamente hablamos de educación, donde los expertos de educación, que son los docentes, pueden ayudar a las familias a visibilizar ciertas cosas. Entonces nace esta necesidad de vincular a la familia con la escuela primero, porque tenemos muchas instituciones educativas donde la familia es puertas afuera, o sea, van a dejar a los niños y niñas y después los van a buscar, y no hay mucho más involucramientos que el informe de notas que reciban cada cierto tiempo. Entonces, obviamente era un espacio donde había que ir a trabajar y mirar. Pasa muchísimo en muchas instituciones que no hay vínculo, entonces partir diciendo, bueno, primero vinculemos. Entonces, desde Fundación GLIA, el primer paso que ofrecemos es un diagnóstico. ¿Cómo está la vinculación de la familia con la escuela? ¿Qué percibe la familia de la escuela? ¿Lo ve como un espacio que dialoga con lo que ellos creen y piensan, adhiere al proyecto educativo, adhiere al reglamento, etcétera? O sea, ustedes esto lo diagnostican desde la escuela. Primero Sí. se acercan a la escuela. Primero nos acercamos a la escuela. Lo que pasa es que, a ver, en la Fundación ofrecemos varias cosas. Para hablar de las otras primero. Por una parte están los talleres de habilidades parentales, que ahí podrían llegar grupos de familias directo a nosotros y se arman talleres donde la frecuencia la podemos acordar una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, una vez al mes, etcétera, para ir haciendo un acompañamiento en herramientas de parentalidad. Esa es una.
Lo otro es que ofrecemos charlas y talleres sueltos. Un colegio dice, bueno, yo quiero hablar de función ejecutiva y quiero que la familia entienda cómo es y cómo las puede desarrollar en la casa, vamos y hacemos la charla. El tercero es cursos para docentes, y ahí tenemos algunos específicos, como curso de neurociencias cognitivas, curso de justamente vínculo familia-escuela para comprender cómo poder llevarlo a cabo, de habilidades para el siglo XXI, etc. Y está el último, que es el programa integral de acompañamiento familia-escuela, que es donde estaba hablando ahora, que parte con un diagnóstico que tú decías, entonces parten acercándose a la escuela, sí, preguntándole cosas a la escuela sobre sus familias, sobre si hacen reuniones de apoderado, cada cuánto tiempo, entrevistas, cómo hacen ese vínculo. Y se hace focus group con los docentes y encuesta con las familias. Ahí se levantan datos. Y a partir de esos datos se elabora un programa para vincular mejor a las familias con esa institución educativa. ¿Por qué a partir del diagnóstico? Porque la idea no es llegar a imponerle a la escuela o a los docentes algo que no les hace sentido. O sea, en un colegio nos podría decir los profesores, ¿sabes qué? Aquí queremos vincular a las familias, pero no de esta manera. No nos sirve que los papás o mamás vengan a hacer esta actividad porque no vienen, no sé. Entonces, tenemos que ir detectando también dónde hay interés, dónde hay oportunidad para que funcione el proyecto. Y se elabora este programa y nosotros tenemos un marco de vínculo familia-escuela a partir de varios autores, hicimos un marco propio donde hay 5 ámbitos diferentes de donde podríamos vincular a las familias con sus instituciones educativas. Entonces, después del diagnóstico, se elabora este plan donde a partir del marco se ofrecen diferentes iniciativas, que pueden ser charlas, talleres, planes ¿cómo se llama esto? De acompañamiento y formación de familias, cursos para docentes, estrategias para, entre comillas, abrir el colegio hacia las familias, para mejorar la comunicación, etc. Qué interesante. Justo te iba a preguntar algo que no estaba, de hecho, pauteado, que me surgió mientras te escuchaba, pero creo que igual lo resolviste un poco, pero me parece muy importante que involucren a los docentes, que no sea como de la dirección a gestionar como un vínculo con familias, porque tú dijiste los docentes como expertos en educación. Yo creo que los docentes muchas veces no saben que son los expertos en educación. De hecho, este podcast tiene esa finalidad, como que nosotros seamos quienes estemos hablando de educación, pero hay que empoderar, po. Y hay que decirles como tú eres el vínculo, tú eres quien puede darle muchas herramientas a la familia. O sea, obviamente toda la institución puede, pero qué importante que se parta de los docentes o que se involucre a los docentes muy, muy activamente en empoderarlos para que sean ellos también los expertos en todos estos temas. Absolutamente. En todas las instancias que tenemos con docentes hablamos mucho de eso, como quienes trabajamos en educación, quienes estudiamos pedagogía, qué sé yo, somos los expertos en educación. Entonces, ¿quién mejor preparado y preparada para ayudar a las familias en estos temas? Y hay que relevar eso porque, de hecho, varias investigaciones muestran que la perspectiva o la autoeficacia, la expectativa que tienen los docentes de cómo ellos pueden influir en la educación de sus estudiantes es determinante para los resultados. Un profesor o profesora que cree que no puede hacer mucho, no hace mucho. Y un profesor y profesora que cree que puede transformar a un estudiante, lo puede hacer, quizás no con todos, pero hace cambios mucho más profundos que aquellos profesores y profesoras que creen que no lo van a hacer. Y aquí relevar la expertise y la función de los docentes es fundamental. En varias capacitaciones me pasa que los profesores a veces dicen como, pucha, es que con este currículum es imposible, es un currículum súper denso porque no sé qué, no sé cuánto. No, es que con esta sala y con esta infraestructura, o sea, imposible lograr este tema. O es que con este número de estudiantes, o que con este tipo de familias. Siempre hay una excusa. Siempre hay una excusa. Y cuando vemos que el locus, lo que yo puedo lograr, está fuera de mi alcance, no voy a lograr nada. Cuando yo empiezo a empoderarme y decir, bueno, yo soy el profesional o la profesional de la educación, yo soy quien puedo lograr ciertas cosas, transformar, el cambio pasa, ocurre la magia, pero tienen que creerse el cuento. Muchas veces, bueno, sí, bueno, como tú dices, muchas veces una de esas excusas es la familia.
Y yo he escuchado esto que es como, claro, aquí no participa la familia, qué sé yo, y puede que el docente crea que puede hacer cambios desde la escuela, pero de verdad considera que la familia es un obstáculo, tal vez no una excusa, Mm. pero un obstáculo con el que decide no lidiar. Entonces, me gustaría preguntarte esto de la participación familiar en educación, que es algo bastante abstracto. ¿Qué condiciones crees que tú que debería existir para que esto sea real, para que esta participación sea real? Pensando, por ejemplo, en un caso en que el docente decide como que no es un factor con el que pueda lidiar, o también cuando la institución misma no los involucra tanto. En el fondo, ¿cuáles son esas condiciones que deberían existir para que eso cambie? Mm. Sí, la primera condición quizás para vincular eficientemente a las familias con las instituciones educativas y que el plan tenga asidero, digamos, y tenga éxito, es perder el miedo al vínculo. Muchos profesores y profesoras tienen miedo de que la familia empiece a cuestionar su labor, a empezar a preguntar o querer meterse en cosas que, entre comillas, no le corresponden. Entre comillas. Entonces, por eso también es importante lo que hablábamos de partir con un diagnóstico, partir hablando con los docentes sobre este tema, ver hasta qué punto hay reticencia, en qué ámbito se podría partir trabajando para ir perdiendo esos temores. Y mostrar también que la evidencia más bien muestra que las familias cuando se involucran en la educación de sus hijos de manera mucho más activa, conocen el plan del colegio, están al día con las tareas, etcétera, van al colegio también, etcétera, a la escuela. Entonces es al revés, se valida muchísimo más el trabajo de los docentes, tienden a bajar los conflictos, mejora el clima de toda la comunidad educativa. Por lo tanto, es fundamental hacer esta inversión, porque lo que nos empieza a pasar es que empiezan todos a remar al mismo lado. Si un niño o niña ve que en el colegio se le dice una cosa, en la escuela, y en la casa se dice otra, y no dialogan los dos mundos, es súper complejo. Es como tener las familias disfuncionales, digamos, donde el papá dice una cosa y la mamá dice otra. Es súper complejo porque finalmente tú tienes que ir tironeando y decidir a cuál le vas a hacer caso. Sí. Cuando los dos van hacia el mismo lado, todo cobra sentido. Y los mismos alumnos finalmente también empiezan a respetar muchísimo más la normativa del colegio, porque la familia habla el mismo idioma. Entonces, no sé, también como tú dices, algo que no le interesa a nadie, pero un ejemplo personal. En actividades del colegio, mi hijo ahora tenía justo una salida, una especie no era un retiro, pero una salida de un campamento. Y se había dicho como no llevar teléfono. Entonces, cuando la familia entiende por qué se alinea con el colegio, entre comillas, siente un compromiso y puede sostener la presión de los hijos cuando empiezan como, ya, pero ¿cómo no lo va a llevar? Pero si todos lo llevan, pero si no sé qué. Entonces, aquí hay dos pilares. Uno es conocer el reglamento del colegio, alinear y, entre comillas, confiar porque lo hacen. Y el segundo pilar que es fundamental y que también queremos incentivar en la fundación es que las familias se conozcan. Y que tú tengas una comunidad para educar en red. Entonces tú además tienes el grupo donde tú dices, oye, no había que llevar teléfono, no, el mío tampoco lo va a llevar, tampoco lo va a llevar, tampoco lo va a llevar. Sí. Entonces finalmente este discurso de tu hijo, hija, esta presión pierde peso porque tú sientes que hay un respaldo atrás. Mira, estoy siguiendo el reglamento que era lo que yo me comprometí, que conozco y confío en el colegio y no quiero pasarlo a llevar. Y segundo, conozco la comunidad y conozco las otras familias y hay un acuerdo. Y eso también te quita peso porque finalmente es decir, como sabes qué, no, y me siento tranquila y porque la mayoría lo está haciendo así. Entonces, son dos patitas fundamentales para que el programa tenga éxito. La validación de parte de los docentes, el perder el susto y el que las familias empiecen a conocerse y generar comunidad, porque también eso le da mucho más validez a las decisiones que toma cada familia en particular, finalmente pasan a ser colectivas. Totalmente. Y así no pasa esto como que cada papá está como remando para su lado por la educación de su niñito. Sí. Es que este otro no trabajó en el grupo y es el reclamo contra el estudiante. Claro, también remar para otro lado porque, no sé, pues este niño se porta tan mal y todos contra el niño, como
pasa mucho en las reuniones de apoderados que de repente, yo me acuerdo en mis tiempos de reuniones de apoderados, que gracias a Dios ya no tengo, como adultos atacando, Enjuiciando. enjuiciando a un niño frente a otros papás. Era muy, muy duro y eso y tú como profe tampoco sabes mucho qué hacer, Sí. porque es como nosotros aquí tenemos como nuestras metodologías, nuestras formas de lidiar con estos problemas. No deberíamos estar todos aquí tirando como juicio contra una persona de 12 años, 13 años, como, y culpando a los papás. Y eso pasa por dos cosas. Uno, porque las familias no se conocen tanto, porque cuando tu hijo o hija llega a la casa diciendo, no sé, hoy mi compañero tiró las cosas al suelo, le dijo a la profesora no sé cuánto, a la otra le tiró el pelo, a mí me dijo no sé qué, tú dices, oye, este niñito es... y empiezan los juicios, ¿no? Cuando tú conoces a la familia, conoces el contexto y la comunidad, tú a ese niño o niña inmediatamente lo pones en un contexto y tienes una comprensión mucho más integral de la situación. Y sabes que puede estar pasando por una dificultad, o tiene un diagnóstico, o etcétera. Hay un montón de posibles escenarios. Y te ayuda a comprender y empatizar un poco más con la situación. Ya no es un X, ya no es el compañero no sé cuántito, sino que empieza a tener un nombre, etcétera. Y lo otro, que es lo que hablábamos, que es comprender las etapas de desarrollo. O sea, un niño o niña, incluso de 10, no es un mini adulto, es otra etapa de desarrollo, es un cerebro en formación, es una persona que está desarrollando su capacidad de control, su desarrollo moral, incluso ético, su sistema de creencia. Por lo tanto, es muy delicado qué etiqueta podríamos darle a cada niño o niña por cada error que cometa. Todos nosotros nos mandamos tremendas escobas en alguna época. Hoy en día es terrible porque además se viralizan por los chats de curso. Sí. Entonces pasó una escoba y ya no lo sabe la mamá o el papá involucrado, sino que todo el curso, y más grande es peor porque en adolescentes se viraliza ya en redes sociales. Entonces está súper complejo, pero tenemos que entender que son temas de la edad. Y no podemos empezar a tratar los problemas de niños como si fueran problemas de adultos. No son problemas de adultos. La otra vez leía un estudio de la UNICEF donde más del 80% de adolescentes que han tenido conductas delictuales no vuelve a delinquir. O sea, el 80% de nuestros adolescentes puede ser que se haya robado algo en el supermercado, puede ser que se haya metido en una pelea en un lugar público y ahí se haya pasado la noche preso o presa, etcétera, y no vuelve a tener una conducta delictual porque fue un evento, una embarrada que se mandó propia de la edad, propia de probar límites, propia de problemas de control, propia incluso de pertenecer al grupo. Claro. Pero si se le etiqueta. Si se le etiqueta, es súper delicado, porque cambiar una autopercepción es mucho más complejo que salir de una embarrada del momento. Claro. Oh, qué interesante, qué importante todo. Te quiero hacer una última pregunta antes de pasar a las preguntas finales que hacemos a todos, que es, pensando que tú también eres formadora de futuros docentes, ¿qué crees que es fundamental que aprendan los estudiantes de pedagogía hoy sobre la relación con la familia? Uy. A ver, yo creo que lo importante es, primero, que cómo formemos a nuestros niños puede ser mucho más relevante que la parte disciplinar, no sé cómo explicarlo, la parte transversal, la parte integral, la formación en valores, la formación en justamente estas funciones ejecutivas, ¿no? Esta capacidad de pensar en las cosas que hago, en reparar, en ser flexible, es fundamental. Y eso no lo vamos a poder desarrollar nunca en aula si lo hacemos de manera aislado de las familias. Entonces, primero, en formación inicial, le diría a mis estudiantes que es prioritario educar en concordancia con las familias y sobre todo mostrarle a las familias que tenemos un mismo objetivo. En la entrevista apoderado, yo no voy a pelear con la familia sobre dos visiones diferentes. Tenemos un mismo objetivo, que es el bienestar de tu hijo o hija, o de tu pupilo, no sé, porque también hay muchos niños y niñas que están a cargo de sus abuelos u otros adultos. Pero ese niño o niña está al centro, tenemos un objetivo común. Nunca desvalidar la visión de la familia, nunca enjuiciar lo que la familia hace. Un papá o mamá
que castigó, incluso de manera inadecuada, un papá o mamá que no estuvo en una tarea, no es un papá o mamá que, lo más probable, ¿no?, que se quiera embarrar a ese niño o niña. Por lo general, las familias aman a sus hijos. Obvio. Pero muchas veces no tienen la información, no tienen las herramientas, entonces es súper importante partir no enjuiciando, abriendo el espacio y cariñosamente ir ganando terreno para acompañar y hacer ver a esas familias cómo poder hacer mejor las cosas. Yo creo que eso es lo importante, tener al niño o niña al centro y saber que el objetivo es común. Súper. Claro. Seguiría conversando mucho rato, pero Sí, tenemos que cerrar. sí, así que te voy a hacer 2 preguntas que hacemos a todos quienes pasan por acá. La primera es que nos cuentes sobre algún profesor o profesora que haya cambiado tu vida. Quiero que digas su nombre, su asignatura y por qué es importante para ti. ¿Puedo decir 2? Bueno. Cortito. Sí, obvio. Yo siempre cuento de un profesor de matemática que tuve en enseñanza básica. Me costaba matemática. Hasta 7º básico yo tenía promedio rojo en matemática. Mal. Y llegó este profesor que se llama Fermín Peña y me daba décimas por hacer ejercicios extras. Como me iba tan mal, hacía todos los ejercicios extras. Bueno, finalmente me terminó gustando mucho matemática, mejoré todo mi promedio, en la enseñanza media tuve muy buenas notas, 6.8, 6. Cambié toda mi relación con la matemática, hoy en día me encanta y la puedo explicar muy bien, revirtiendo muchos años de mal rendimiento. Y lo destaco porque no solamente me ayudó a superar matemática, a mí me pasó algo con ese cambio, que fue muy profundo, que fue darme cuenta que los grandes desafíos requerían tiempo, requerían dedicación y se podían lograr. Entonces fue un aprendizaje muy, muy completo y hoy en día no me da miedo asumir nada. Siento que si le doy tiempo, lo puedo hacer. Y eso es gracias a Fermín Peña. Grande, Fermín Peña. Sí, pero y cortito, solo hacer mención a Carmen Bravo, que era mi profesora de Ciencias Sociales, que fue la persona que me motivó finalmente a no sé, estudiar educación. Aunque no le gustaba mucho que estudiara básica, ella quería que fuera media, pero de todas maneras me motivó mucho. Una persona que tenía la medida justa entre no, calidez, no era la palabra, vínculo. Yo sabía que a ella le importaba mucho que aprendiéramos. Era una persona que se vinculaba, que te miraba y que tenía seguimiento. Y al mismo tiempo, firmeza. Mucha firmeza. Es la medida perfecta. Carmen Bravo, entonces. Sí. Y si pudieras tener una clase o aprender de alguien, de cualquier persona viva o muerta, hombre o mujer, sea profesor o no sea profesor, ¿con quién te gustaría tener una clase? Oh, tengo un listado interminable. ¿Con quién me gustaría tener una clase? O un curso. Chanfle. Yo creo, a ver, hay una española que se llama Ana Forés, que hace la cátedra de neuroeducación en el Magíster de Neuroeducación de la Universidad de Barcelona, que ella es experta en resiliencia. Y es un tema que me encanta, porque es mostrar que las cosas adversas que te pueden pasar pueden ser reparables en cierta medida y puedes tener una segunda oportunidad. Me gustaría mucho una clase con ella sobre eso, sobre resiliencia, que es un tema maravilloso, tan importante de poder divulgar. Y si fuera de ciencia, con Gabriel Deor, que es nuestro divulgador favorito. Sí. Así que si lo escucha por ahí, una clase nos vendría súper bien. Amamos a Gabriel León. Invitémoslo a nuestra casa de estudio. Yo creo que va. Sí. Ha ido, de hecho. Sí, pues, Este año. Sí. Es más, nuestra amiga común Andrea Alfaro, parte de la Fundación Educacional GLIA, lo invitó para un conversatorio de un postítulo, así que yo no fui. Bueno, Caro, muchas gracias por acompañarnos hoy, por compartir tu visión, tu experiencia. Creo que nos deja una invitación muy clara, que es mirar a las familias no como acompañantes, sino como actores fundamentales del proceso educativo. Así que tenemos mucho que aprender y también dejo la página web de la Fundación GLIA, que es Fundación Educacionalglia.cl. Repito, Fundación Educacionalglia.cl. Eso. Así que... Y también redes sociales, LinkedIn, Instagram, Facebook, tenemos todas. Todas se llaman igual para que nadie se pierda. Fundación Educacional GLIA. Listo, estamos. Ya, dejamos todo informado.
partieron a meterse a la Fundación Educacional Guía. Gracias, Caro. Gracias, Amaranta, por la invitación. Nos vemos. Gracias, Amaranta, por la invitación. Nos vemos. Lo que no entra en la prueba. En esta sección vamos a viajar por el cine, la literatura, la televisión, para encontrar a esos profesores que nos marcaron, incluso siendo de mentira. Así que aquí vamos con la elección de Marco Garrido de profesores personajes. O sea, de grandes personajes de profesores. Ya, tírate unos personajes. Bueno, habían varios personajes, pero seleccioné 3 más un bonus, si es que alcanzamos para poder discutir y conversar esta sección. Ya, a ver. Hay muchos personajes docentes en obras de todo tipo. A nosotros nos llegan casi ya por osmosis. Nos encontramos con personajes, algunos detestamos, otros nos gustan, otros son muy grises. Así que partamos con los que nos gustan. O los que me gustan a mí en realidad. Porque yo elegí esta lista. Muy bien. La primera son todos de ficción. La primera, obviamente, no podía faltar. Minerva McGonagall, de la saga Harry Potter. Me encanta. Orgulloso de serlo. Esta obra tiene una plétora de profesores y profesoras, así que no es la elección de todos y todas esta primera profesora. De hecho, Dumbledore, que es el director de la escuela, también siempre es mencionado, y en los memes siempre salen frases de él, más de él que de la profesora McGonagall. Pero yo elegí a McGonagall porque para mí es el ejemplo perfecto de la docente estricta pero justa. ¿Ya? Ya. No sé si para ti, Amaranta. Puedes intervenir cuando quieras. No, sí, está bien, me gusta. Es una profesora exigente y no tolera la indisciplina, pero debajo de esa fachada severa demuestra una profunda lealtad y un cuidado inmenso por sus estudiantes. Ya. Su cualidad es el establecimiento de altas expectativas, enseñando que la disciplina y el rigor son herramientas para alcanzar la excelencia y sobre todo para proteger y guiar a sus alumnos cuando más lo necesitan. Ya, o sea, nos gusta que la señora sea pesadita, pero es como lo hago por tu bien. Exacto. Y además que es una aproximación de enseñanza, que al menos yo encuentro que es bien efectiva, porque ahí dentro de esa obra tenemos como la ventaja de que uno puede comparar diversos tipos de profesores que uno ve también en la vida real. Y bueno, hay otros profesores que tienen una aproximación a la enseñanza que es como más horizontal o más relajada. Todas tienen sus ventajas y desventajas. A mí al menos es la que más me inspiraba al momento de leerla cuando aparecía en el libro. Sí, ¿sabéis que es verdad? Porque a uno le dan ganas de ser como ella. Exacto. Porque primero los profes de ficción, que son demasiado horizontales, nos dejan muy mal parados, porque en el fondo los niños creen que todos los profes tienen que ser sus amigos. Y entretener todo el tiempo. Y también eso, lograr ser estricta, pero no caerle mal a los niños, pero que igual le tienen un poco de miedo, como que, sí, en verdad uno medio quiere ser ella, es cierto. Sí. Ya te acepto la McGonagall. Sí, te la compro. Ya, otro. Bien, el segundo profesor o el segundo ejemplo que seleccioné para esta sección es Yoda. Maestro Yoda. Maestro Yoda. Yoda maestro. Ok. Es maestro Jedi de la saga Star Wars o la Guerra de las Galaxias. Aquí a mí me gustó mucho pensar en este personaje porque es como la epítome de la sabiduría y la enseñanza no convencional. Porque, bueno, en el caso sobre todo de la trilogía original, cuando Yoda es el mentor de Luke Skywalker, el protagonista de la trilogía original, le enseña, es como el ejemplo del maestro que enseña a desaprender. Ya. De hecho, hasta habla como desaprendiendo cosas, desaprendiendo el lenguaje. Nunca lo había pensado así. De hecho, siempre ayuda a Luke a cuestionar lo que cree saber y a confiar en su instinto, a buscar la fuerza en su interior. Uh-huh. Su método se basa en la experiencia, la paciencia, en entender que el mejor profesor, el fracaso es. Y su gran lección es que la verdadera maestría no viene de la teoría, sino de la introspección, de la práctica y la superación de nuestras propias limitaciones, de buscar la enseñanza o el aprendizaje en uno mismo. Es como el profe que te hace reflexionar. Exactamente. Y El tú- profe de filosofía. Ya. De filosofía, pero útil también. Exacto. Ya. Pero no, porque, ¿sabes qué? No. Y Alien. Porque es el que te mete la metacognición, ¿cachai? Cualquiera podría hacerlo igual. No tiene por qué ser de filosofía.
Él es un filósofo, por supuesto, pero Claro. claro, el que te dice reflexiona, piensa, en tu interior encontrarás la respuesta y uno la encuentra. Increíble. Claro, de hecho tiene como ese giro que es como es el personaje expositor claramente de la trilogía original, porque él va enseñando cosas del contexto, del mundo que es la historia, pero le dan una vuelta acá, que es de que sea una enseñanza activa hacia un personaje en particular. Y Súper. eso lo encuentro valorable, tiene un buen giro. Ya. Otro. Ya, la tercera es bien polémica. Aquí yo creo que va a generar muchos comentarios en redes sociales, pero es La señorita Miel de Matilda. ¿Ya? ¿Ya? Acá, la señorita Miel, bueno, la seleccioné porque tiene un perfil completamente diferente a los que ya hemos visto. O sea, yo creo que es como es la antípoda de McGonagall en este sentido. La señorita Miel, hasta el apellido, nos da como una sensación de bondad, de Insoportable. dulzura. Ya es bien evidente en todo caso. Y acá la empatía es extrema, o la manera de generar apego, o Ya. un entorno seguro. Bueno, también sepamos de dónde viene este personaje, de un libro para niños y niñas que se llama Matilda. Matilda, ¿cierto? Sí. Ya, ella es la única que ve su increíble potencial y su genialidad en el personaje principal de esta historia. Y la cualidad de ella es la capacidad de nutrir. En este caso vendrían siendo los diferentes talentos de sus estudiantes en esta escuela. Es una docente que protege, que valida, que empodera, que encarna un poco como el apego seguro, que no tiene Matilda en su familia. Claro. Entonces, por eso igual tiene que ser tiene que ser como tan contrastante con la realidad que vive Matilda dentro de su propio hogar. Por lo tanto, acá demuestra que, en este caso, una sola adulta que confíe en una niña puede cambiar el curso de su vida por completo. Y también la seleccioné porque igual nosotros todos yo creo que hemos tenido a nuestra señorita Miel, sobre todo cuando estamos en la básica o en el colegio. Al menos a mí se me viene a la mente una profesora que tuve en mis años de colegio que tenía, no el perfil tan extremo en la señorita Miel, pero que sí encarnaba como esos valores, esos ideales. Sí, está bueno porque le podemos criticar hartas cosas Mm. desde la entrega demasiado extrema. Ella también tenía su historia Sí, en el libro y sus todo, traumas. claro. Pero destaco lo que decís de que es la única que la vio a esta niña. Todo lo demás, porque ella, claro, la trataban pésimo en la casa, pero también todo el resto del mundo la ninguneaba y ella es como un ejemplo extremo, pero muy concreto de que uno como profe tiene el deber de decirle a los niños que son capaces de lograr todo. Exacto. Y a todos los niños, Sí, no solo a Matilda. exacto, sí. Así que ahí está mi elección polémica. Ya. ¿Acaso el bonus track, o no? Dijiste que tenía un bonus, ya. Sí, pues tengo el bonus. Tírate el bonus. Bien, aquí la cortina, ojalá que esté a la altura de la película, que es Escuela de Rock, porque aquí está el profesor Dewey Finn, que es el protagonista, Jack Era Black. grande. Esta es una de las mejores películas sobre docentes que yo he visto en mi no tan corta vida. No eres el único que ha dicho esta frase con esta película. Sí, Ahora pero cuéntanos. es muy paradojal esta apreciación porque él no es docente. O sea, aquí toda la experiencia que va ganando a lo largo de la historia lo hace desde un lugar muy visceral o muy desde la carencia, porque, bueno, él entra, para los que no han visto la película, él es el reemplazante de su amigo con el que vive en esta escuela y él inventa que es el amigo para entrar a la escuela porque no tenía plata. Por lo tanto, pero él era músico, un músico que tenía muchos problemas económicos en ese momento, o sorpresa, y él se inventa un personaje de profesor para poder estar a la altura del desafío. Y lo hace obviamente con muchos errores, comete fatalidades pedagógicas que uno como docente diría como esto no podría pasar en la vida real, pero sí su gran cualidad que uno rescata y que hace que la película la enseñanza o el entorno de enseñanza que la película retrata sea tan como potente es que cautiva a través de la creatividad y la habilidad de enseñar a través de la pasión. O sea, no podemos negar que el tipo era un apasionado de lo que hacía. Sus clases eran prácticamente arengas todo el rato hacia sus estudiantes.
hay una escena muy bonita, de hecho, que era la cantante, que ella, no, la niña no, que decía que no era capaz, que se encontraba fea y no quería salir a cantar en el escenario por eso mismo. Y él se ve muy reflejado en ella. Y a través de su experiencia personal, la levanta para que triunfe en el escenario. Bueno, transforma un currículo, además, que es completamente aburrido dentro de este contexto de este colegio muy tradicional, en un proyecto vibrante que era una banda de rock. Y además les enseña a sus estudiantes a tener confianza en sí mismos, a trabajar en equipo, a encontrar su propia voz, demostrando que el aprendizaje más memorable es el que nace de una pasión compartida. Ay, qué bonito. Ya, bueno, sí, Marco, te ¿Te banco. convencí? Me convenciste con todos los profes, personajes docentes. Claro, la ficción puede ser muy dañina, pero también nos puede mostrar algunos modelos que si uno los analiza, como lo hiciste tú recién, así como de buscarle el valor que tienen, uno puede proyectar eso a cómo quiero que o sea, cuál es el sentido que quiero darle a mi práctica. Quiero motivar a mis estudiantes, quiero hacerlos visibles o que vean sus pasiones. O, claro, ver lo que nadie más ve. Que se sientan acogidos, que se sientan considerados, que se sientan capaces. Me encanta. Excelente, que- muchas gracias. Sí, gracias. Me siento muy validado. Ah, yo también. Te pasaste. Muchas gracias, Marco. A ti, Amaranta. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atenta presencia. Les esperamos pronto para un nuevo capítulo de Duro de Educar, porque educar no es para cualquiera, pero alguien tiene que hacerlo. Esta producción sonora fue realizada en los estudios de Radio Inventada del Centro Cultural de España en Santiago. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada o el Centro Cultural de España en Santiago. Editor general de Radio Inventada, Joaquín Jiménez Salvador. Postproductor, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.